Muchas gracias y buenas tardes. Es un privilegio llegar al final de estas meditaciones. He pedido a Dios y he tratado de prepararme lo mejor posible para el cierre, para la parte final. Y yo quisiera invitarles de nuevo a pensar en algunos aspectos. Habíamos estado hablando al principio, siempre en la introducción. El dinero no es todo en la vida, pero sin dinero no se puede hacer nada. Y el dinero es bastante importante. Así que vamos a tratar de continuar con nuestros temas, tratando de que estemos conscientes de cada uno de los aspectos que hemos visto y queremos analizar con ustedes. Desde este texto de Mateo 6:24, que dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Usted, mi amigo, no puede servir a Dios y a las riquezas. Yo quiero invitarles a pensar en tres palabritas en esta tarde. Servir a Dios. Ese detalle es importante. Usted no puede servir a Dios y a las riquezas. Pero yo quiero ahora solo destacar servir a Dios. De este texto, de esa expresión, surge con luz meridiana, con luz clara, el importante detalle que cuando yo no decido servir a Dios, menosprecio a Dios. Cuando yo he llegado a la conclusión que mis riquezas, que mis bienes son más importantes que Dios, automáticamente quedo hecho siervo de mis bienes en lugar que mis bienes sean mis siervos. Voy a repetir. Cuando nosotros llegamos a la conclusión de que nuestras riquezas, nuestros bienes son más importantes que Dios, automáticamente quedamos hechos esclavos, siervos de los bienes en lugar de Dios. Por eso es que en el otro texto que hemos escogido para nuestra meditación, nuestro Señor nos aconseja que nuestra prioridad debe ser, en primer lugar, servir a Dios. Nuestra prioridad debe ser estar de acuerdo con nuestro Dios. Yo quisiera ahora, para concluir, leer una serie de textos y explicarlos, y luego una serie de citas del Espíritu de Profecía y explicarlas y hacer mi cierre. En Efesios capítulo 4, busquen por favor Efesios capítulo 4, versículos 14 al 15, se dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados por todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino para que profesemos la verdad en nombre y que estamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificando en amor. Efesios capítulo 4, versículos 14 al 15. Servir a Dios es algo que aprendemos, es algo en lo cual crecemos, es algo que nosotros vamos
empezamos siendo niños fluctuantes y vamos creciendo y creciendo y fortaleciéndonos. Nadie, ni en el cristianismo, se nace adulto. Muchas personas ponen el asunto de la mordomía cristiana de esta forma. O eres fiel o no eres fiel. O estás con Dios al 100% o no estás con Él. Y eso lo único que hace es dañarnos. Porque la Biblia habla claramente de que nosotros crecemos en el servicio a Dios. Note usted conmigo ahora, Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículos 3 en adelante. Colosenses capítulo 1, versículos 3 en adelante. Siempre oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de la fe de ustedes en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza que en los cielos les está reservada. Oiga, ahora bien, ustedes ya han sabido de esto por el Evangelio, que es la palabra de verdad, y que ha llegado hasta ustedes así como a todo el mundo, y que desde el día que ustedes la escucharon y la comprendieron claramente y conocieron la gracia de Dios, crece en ustedes y produce fruto. Crece en ustedes y produce fruto. Eso de crecimiento, lo que quiere decir es que no se comienza. Es más, yo me atrevería a decir, nunca se es completo. Siempre se está en crecimiento. Siempre podemos hacer mejor. Siempre podemos avanzar. Y de eso se trata en mayordomía cristiana, de no quedarnos estancados, de siempre tratar de crecer. Y también se trata de que no nos desesperemos cuando no somos tan altos, tan grandes, tan desarrollados, tan fieles como los que ya tienen más años en la verdad. Así que usted debe, al manejar la relación con su Dios, especialmente en asuntos de finanzas, de diezmos y ofrendas, debe entender que es un proceso de crecimiento. No se es fiel exacto de un solo. Y no es cierto que si no es fiel en todo, no es fiel en nada. No es cierto eso. Es un proceso de crecimiento. Ahora yo quiero que vayan conmigo a Colosenses capítulo 2, versículos 18 y 19. Colosenses 2, 18 y 19. No permitan que los condenen esos que se ufanan de humildad, pero rinden culto a los ángeles. Los tales se meten en cosas que no han visto y están envanecidos por su razonamiento humano. Ahora noten, no están unidos a la cabeza que es quien nutre y une todo el cuerpo mediante las coyunturas y ligamentos y los hace crecer en el crecimiento que da Dios. Y los hace crecer en el crecimiento que da Dios. Usted puede, cuando hablamos del crecimiento físico, comer y alimentarse, pero usted no puede hacerse crecer. Lo mismo ocurre con el crecimiento espiritual. Podemos alimentarnos, podemos leer la Biblia, pero el crecimiento lo da Dios. No se desespere. Nadie nace en el cristianismo fiel al 100%, de una vez perfecto. No, no es así. Yo quiero ayudarles a ustedes y animarles que especialmente en aspectos de mayordomía vayan despacio desarrollando su fe, creciendo en ella, confiando cada vez más plenamente en Dios, al tal punto que usted llega a ser un mayordomo excelente, no perfecto, pero bueno, aceptable en las cosas de Dios. A veces damos la impresión
de todo o nada. O usted es fiel o usted está fuera. No es así, no es así. Créanme que no es así. Nacemos niños en el reino de Dios y vamos creciendo poco a poco. Incluso vamos aprendiendo a confiar cada vez más en Él y a confiar más y más a medida que vamos creciendo. Para mí eso es sumamente importante. Note usted cómo lo dice Colosenses 2, Colosenses capítulo 2, versículos 18 al 19. Colosenses 2, 18 al 19. No permitan que los condenen esos que se ufanan de humildad, pero rinden culto a los ángeles. Los tales se meten en cosas que no han visto y están envanecidos por sus razonamientos humanos. No están unidos a la cabeza, que es quien nutre y une todo el cuerpo mediante las coyunturas y ligamentos, y lo hace crecer en el crecimiento que da Dios. El crecimiento en mayordomía cristiana, el crecimiento en fidelidad a Dios, lo da Dios. Discúlpenme, pero no lo da el pastor. Discúlpenme, pero no lo da la misión, la asociación. No. El crecimiento en Cristo lo da Dios. Y en la medida que crecemos en Cristo, confiamos más y más plenamente en Él. Yo difiero bastante de algunas personas que dan a entender que se es fiel en todo o no se es fiel en nada. Yo no creo eso. Yo, por lo que he visto y por mi propia experiencia y por lo que leo en la Biblia, yo creo que se va creciendo poco a poco, especialmente en esos aspectos de mayordomía. Dios acepta lo que yo puedo hacer cuando estoy empezando o cuando no he crecido mucho, cuando por mis circunstancias yo no he podido ser un gigante de la mayordomía cristiana. Dios acepta lo que yo voy haciendo poco a poco, despacio. Dios acepta eso. En la vida cristiana hay avances y retrocesos muchas veces. No es solo asunto de que para arriba y para arriba y para arriba y creciendo, no. A veces uno se siente triste y se desanima, otras veces se siente animado y crece. Lo importante es que no importa si esté desanimado o estoy animado, yo siempre esté creyendo en Cristo Jesús como mi Salvador personal. Eso es lo importante, eso es lo vital. Muy bien, ahora, yo quisiera rogarles que para que esta serie quede bien determinada, después de haber dicho ese punto especial, que no todos estamos a la misma estatura, que no todos comenzamos de una vez gigantes y que vamos creciendo poco a poco en la fe, en la fidelidad, en el conocimiento de Dios y que cada cosa que hacemos en cada etapa de nuestra vida es aceptada por nuestro Dios. Yo quisiera que ahora pasemos a ver una serie de citas del espíritu de profecía, 3 y una cuarta para concluir, que yo quiero dejar como centro de todo lo que hemos visto durante estos 4 días que hemos estado juntos. En primer lugar, en este libro, Mensajes Selectos, en el tomo 1, Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 448, página 448. Está escrito así. Oiga bien, esta cita es importantísima. Si usted no tiene el libro Mensajes Selectos, el tomo 1, yo creo que yo fui presidente de IATPA un tiempo y me parece que están escasos estos y los están reeditando los Mensajes Selectos de nuevo. Pero busque la cita de alguna forma en algún amigo que tenga el libro porque es importante que usted la lea personalmente. Mensajes Selectos, página 448. Escuche bien.
cuando está en el corazón el deseo de obedecer. Oiga bien, cuando está en el corazón apenas el deseo de obedecer. Cuando se hacen esfuerzos con ese fin, cuando hacemos esfuerzos por obedecer. Oiga bien, esfuerzos nada más. Jesús acepta esa disposición y ese esfuerzo como el mejor servicio del hombre y suple la deficiencia con sus propios méritos divinos. Para mí, una cita que hace años subrayé y la leo y la releo y la estudio y me consuela mucho. No soy de esos que tienen un gran carácter y son perfectos de una vez. No, yo todavía tengo mis debilidades y lucho contra ellas. Por eso es que esta cita me consuela bastante. Le voy a explicar rapidito los puntos, los voy a hacer resaltar, en los cuales yo quiero que usted ponga su atención. Cuando está en el corazón el deseo de obedecer. El deseo de obedecer, no el hecho. Cuando está en mi corazón el deseo de obedecer a Dios. Cuando yo hago esfuerzos con ese fin de obedecer a Dios, Jesús acepta esa disposición y ese esfuerzo como el mejor servicio que yo le puedo dar. Y suple la deficiencia con sus propios méritos divinos. No es asunto de todo o nada. Es asunto de crecimiento. Es asunto de confiar en mi Dios. Es asunto de tener en mi corazón el deseo de serle fiel en los diezmos. El deseo de ser, para gloria y honra de Dios, un gigante en mi fidelidad a Dios en mis finanzas. Y mi Dios acepta ese deseo como el mejor servicio que yo le puedo dar. A veces no alcanzo, a veces no logro todo, pero si está el deseo, si estoy insistiendo en hacerlo, si no me desanimo, si insisto, mi Dios acepta ese servicio y lo suple con sus propios méritos. Cita del Espíritu de Profecía, Mensajes Selectos, tomo 1, 448. Voy con otra cita ahora, porque estoy tratando de cerrar con un punto bien culminante e importante en el desarrollo de su vida como mayordomo cristiano de los bienes que Dios le ha dado e impulsarlo en la ruta de fidelidad en sus diezmos a mi Dios. Camino a Cristo, el camino a Cristo, en la página 86. Es una de esas citas que para mí son extraordinariamente buenas del camino a Cristo y que usted debería subrayarla con todos los colores del arco iris. Me refiero a esta versión, el camino a Cristo. Por si alguien está en su casa y no tiene esta versión, es el capítulo 7 del Camino a Cristo, el que se titula ¿Cómo lograr una magnífica renovación? Búsquelo, por favor. El capítulo 7, ¿Cómo lograr una magnífica renovación? Yo sé que si usted lo subraya, va a ser una de esas citas que, al igual que yo, constantemente irá a ella para tomar consuelo. Mientras estamos en este mundo y en esta lucha de serle fiel a Dios en algo tan importante, en algo tan vital como los diezmos. Escuche bien, el carácter, Camino a Cristo, página 86, Camino a Cristo, página 86, el carácter se da a conocer no por las obras buenas o malas, el carácter no se da a conocer por obras buenas o malas, el carácter se da a conocer no por las obras buenas o malas que de vez en cuando ejecutamos, sino por la tendencia de las palabras y de los actos habituales en la vida diaria.
Me gusta la palabra tendencia. No son los actos buenos o malos que de vez en cuando hacemos. Es la tendencia. Hacia dónde tiende usted, hacia dónde se enfoca, hacia dónde camina. Quizás no ha llegado a la perfección, pero si usted se mantiene caminando en ese sentido, no se deje desanimar por aquel que le dice o todo o nada, o es fiel completamente en diezmos o no es nada. No se deje desanimar por eso. Note lo que dice El Camino a Cristo en esta versión, en la página 86. Esta versión, página 86. El carácter suyo se da a conocer no por las obras buenas o malas que de vez en cuando se ejecutan. No porque dio una vez un diezmo y otra vez otro diezmo por ahí. No. Una vez tuvo un arranque de... No. El carácter se da a conocer, dice, por la tendencia de las palabras y los actos. Puede ser que esa tendencia no sea perfecta todavía, pero es esa tendencia. Puede ser que no hemos llegado todavía, pero estamos caminando en el rumbo. Y si mi Cristo nos encuentra avanzando, caminando en el rumbo, dirigiéndose en el camino, entonces mi Dios toma eso como que si hemos llegado. Yo tengo un sobrino que cuando él estaba pequeño murió su papá. Mi hermano Cristóbal murió, vivía en San Francisco, California, y yo fui para tener los actos fúnebres. Así que fui a tener los actos fúnebres ahí de mi hermano, prediqué. Mi hermano había tenido una vida un poquito convulsionada, había llegado al grado de ser alcohólico y luchaba contra el alcoholismo y por ser fiel a Dios. Lo borraron como unas 6, 7 veces de la iglesia y se volvía a bautizar el pobrecito. Caía en su borrachera y se volvía a bautizar y volvía a luchar. Se llamaba Cristóbal, mi hermano. Un día, él se rebautizó, tenía unos meses de ser rebautizado, creo que era el sexto rebautismo que él tenía, por eso de su hábito del alcohol. Y entonces, cuando se rebautizó, unos meses ahí lo nombraron diácono de la iglesia. Él estaba muy contento, muy orgulloso de ser diácono de la iglesia. Y hubo una noche de vigilia. Y mi hermano fue a la vigilia y anduvo sirviendo de diácono durante la vigilia y todo ahí bien contento, porque en la vigilia hubo Santa Cena y él estuvo ahí contento en San Francisco, California, sirviendo todo, muy feliz en su iglesia adventista. Seguramente si le hubiese dado más tiempo, tal vez hubiese vuelto a caer en su hábito del alcohol, pero por ahí estaba bastante bien. Participó de la Santa Cena, era diácono y se fue a la casa a las 5 de la mañana cuando terminó la vigilia. Se acostó. Le dijo a la esposa, no tengo hambre para el desayuno, me voy a levantar para el almuerzo. Y se acostó. Y nunca más se levantó. Murió. La esposa lo fue a despertar y cuando lo fue a despertar estaba muerto. Así que yo fui al entierro de él, de mi hermano, de mi propio hermano. Y después de la ceremonia fúnebre que lo enterramos, fuimos al cementerio y todo, y ahí las últimas palabras. Yo me quedé todavía 2 días más en la casa de mi cuñada consolando a mis sobrinos. Pati y Juan se llaman mis sobrinos. Así que con el menor, Juan, el más afectado con la muerte de su papá, yo salí a correr. Y cuando andábamos corriendo, el chiquito tenía como unos 11, 12 años, yo en la flor de mi juventud, bastante fuerte, tenía como 35, 40 años, corría bien y todo. Así que estábamos corriendo y él de repente se cansó y se quedó sentado en la pista donde estábamos corriendo, porque era una pista muy bonita de atletismo. Y él se quedó ahí sentado, dentro de la pista, sentado, sin correr. Terminé yo de correr, él se salió de la pista conmigo y caminamos para la casa. Y cuando íbamos caminando para la casa, él me preguntó, tío, ¿usted cree que mi papá va a ir al reino de los cielos?
Usted sabe que él era borracho, que tenía problemas y que recién había comenzado a dejar de beber, que esto, que lo otro. Y entonces yo le dije a mi sobrino, yo creo que sí, que tu papá lo vamos a ver en el reino de los cielos. Y entonces me preguntó, ¿por qué? Y le dije yo, te lo voy a explicar con lo que acabamos de hacer. Tú y yo andábamos corriendo y tú corrías a la par mía. De repente te fuiste quedando atrás y atrás porque eres más chiquito, eres niño. Y por último, mientras yo corría a toda velocidad, tú ya no aguantaste y te quedaste sentado en la pista. Pero nunca te saliste de la pista. Sentado, sin correr ya, pero en la pista todavía. Tu papá, mi querido Juan Otoniel se llamaba él, mi sobrino, el mismo nombre de mi hermano, nunca se salió de la pista. La tendencia de sus actos, el deseo de su corazón era estar ahí, en la iglesia. Te doy una prueba. Tu papá se bautizó como 6 veces en la iglesia adventista. Fallaba y volvía otra vez, fallaba y volvía otra vez, y ahí se mantenían dentro de eso. Mis amigos, el carácter se da a conocer no por las obras buenas o malas que de vez en cuando se ejecutan, sino por la tendencia de las palabras, de los actos habituales en la vida diaria. Yo sé que a veces hay aprietos, yo sé que a veces podemos en alguna angustia serle infiel a Dios en nuestros diezmos y ofrendas, pero vamos, no nos desanimemos, levantémonos de nuevo y sigamos otra vez. Es la tendencia, es el deseo, es la disposición de su corazón de serle fiel a su Dios la que Dios toma en cuenta. Yo creo que hay crisis en la vida, crisis financieras y grandes a veces, y que muchas veces dudamos y nos quedamos con el diezmo. Pero vamos, amigo y hermano mío, siempre se puede comenzar de nuevo. Ánimo. En estos días de pandemia y de situaciones, tal vez usted perdió su trabajo y quizás no has podido ser fiel en sus diezmos y ofrendas. No se me desanime. Dios mira la tendencia, Dios mira la disposición de su corazón y Dios quiere que usted se mantenga ahí en la iglesia. Y va a venir el momento en que usted tendrá la fe y la fortaleza que Dios le da y entonces seguirá adelante. En este asunto de la fidelidad a Dios, es asunto de tendencia, no asunto de haber llegado. Es asunto de caminar hacia, no asunto de haber culminado. La otra cita que yo quiero leerles a ustedes está en mi segundo libro favorito del Espíritu de Profecía. El Deseo de toda la gente es uno de los grandes libros, pero mis dos grandes libros que a veces sueño con aprendérmelos de memoria son, por supuesto, el Camino a Cristo, Camino a Cristo, y el libro Fe y Obras. De este libro Fe y Obras, en la página 95, yo quiero leerles a ustedes una de esas citas gloriosas que a mí ¿cómo les digo? Me conmueven, página 95. Oiga bien, no necesitamos, página 95 del libro Fe y Obras, no necesitamos esperar hasta experimentar, no necesitamos esperar hasta haber experimentado un arrepentimiento satisfactorio para poder apropiarnos de la justicia de Cristo. No necesitamos haber experimentado un arrepentimiento satisfactorio, tal vez, para poder apropiarnos de la justicia de Cristo.
medio arrepentidito, arrepentido 3/4, 1/4, 3/3. Mi Dios ve la tendencia, mi Dios ve el deseo de su corazón, y eso es lo que Él premia. No tenemos que esperar hasta un arrepentimiento perfecto y satisfactorio. Amigo, si usted ha sido infiel a Dios en sus diezmos y ofrendas, se enredó todo, ya no puede volver para atrás, ni se acuerda cómo fueron las cosas, no importa. Hoy puede comenzar de nuevo. Cuando está la disposición, cuando está la tendencia, cuando está el deseo, Dios acepta ese esfuerzo, esa tendencia, como lo mejor que le podemos dar a Él. ¿Lo duda? Pues mire Mensajes Selectos, tomo 1, página 448. Mensajes Selectos, tomo 1, página 448. Oiga bien, cuando está en el corazón el deseo de obedecer a Dios, el deseo nada más de obedecer a Dios, cuando se hacen esfuerzos con ese fin, cuando está el deseo, cuando yo me esfuerzo en ese fin de obedecer a Dios, Jesús acepta esa disposición y ese esfuerzo como el mejor servicio del hombre. Y ahora viene lo más glorioso. Y suple la deficiencia con sus propios méritos divinos. No se desanime si no ha sido fiel a Dios en sus diezmos. No se desanime si en este tiempo de crisis y pandemias y pérdidas de trabajo y todo eso, se ha tenido que comer algunos diezmos. Y que no se desanime, por favor. Es más, lo ideal sería que los pueda pagar, que los pueda devolver cuando tenga, pero si ya no, ni eso puede porque ya se enredó todo. Mi Dios, mi buen Dios, toma su esfuerzo, su interés en ese sentido como el mejor servicio que usted le puede dar. Dicho esas 3 citas, yo quiero ir a una que he escogido para que sea mi cita del espíritu de profecía final en estos temas que hemos presentado. Esta es una cita muy delicada, muy importante, y por eso la he dejado para el final de nuestras meditaciones, para mi cierre. Fíjese lo que dice la señora White en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, en la página 63. Consejos sobre Mayordomía Cristiana, Espíritu de Profecía, Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 63. ¿Ok? ¿Listos? Noten. En el primer párrafo de la página 63, hay hombres y mujeres pobres. ¿Le tocó algo en su corazón? Hay hombres y mujeres pobres que me escriben, dice la señora White. Hay hombres y mujeres pobres que me escriben pidiendo consejo en cuanto a si deben vender su casa y dar el dinero a la causa de Dios. ¿Usted puede imaginar eso? La señora White recibía cartas de hermanos pobres y sinceros que le decían: señora White, yo entiendo que Cristo está pronto a venir, en 1844, hace un siglo ya. Y le escribían: debo vender mi casa y darla como ofrenda, porque Cristo ya viene. 1844, 1845, 1850.
Hay hombres y mujeres pobres que me escriben pidiendo consejo en cuanto a si deben vender su casa y dar el dinero a la causa. Dicen que los pedidos de recursos conmueven sus almas y quieren hacer algo por el maestro, quien lo ha hecho todo por ellos. Y ahora nota el consejo de la señora White. Quiero decir a los tales, tal vez no debáis vender vuestras casitas ahora mismo, pero id a Dios por vuestra propia cuenta. El Señor oirá ciertamente vuestras fervientes oraciones para pedir sabiduría, para conocer vuestro deber. Me encanta, me enternece esta cita. Es una de mis favoritas, la tengo subrayada con todos los colores del arco iris. Especialmente ese pedacito que dice: tal vez no debáis vender vuestras casitas ahora mismo, pero id a Dios y por vuestra propia cuenta. Id a Dios por vuestra propia cuenta. El Señor oirá ciertamente vuestras fervientes oraciones para pedir sabiduría, para conocer vuestro deber. Amigos, en el cielo no existe un tirano irracional con un azote en la mano demandando fidelidad en los diezmos. No existe eso. En los cielos hay un Padre celestial, amante y tierno, conocedor de nuestras circunstancias, pidiéndonos que entendamos que si ponemos primeramente su reino y su justicia, si ponemos primeramente nuestros diezmos, Él se compromete a añadir todas las cosas que necesitamos para vivir felices mientras le esperamos. Note que usé la palabra felices, contentos. Dios no quiere que vivamos amargados. Dios no es un tirano. Dios es un papá que entiende perfectamente bien nuestra situación, un papá que comprende y entiende bien. ¿Ustedes tuvieron un papá amoroso? Yo tuve un papá extraordinariamente amoroso, tierno y bueno conmigo. Grande mi papá. Y he tratado de ser un padre amoroso y tierno para mi única hija. Yo solo tengo una hija, Tita, para ella. He tratado de ser un padre amoroso y tierno con ella. Y saben un asunto. A mí me engrandece, me llena de felicidad cuando yo observo a mi hija haciendo esfuerzos por agradarme. Quizás no haga lo mejor. Quizás no se comporte completamente como yo quiero que se comporte. Pero lo que vale para mí es la tendencia, la sinceridad de ella en tratar de agradarme a mí. Dios es nuestro papá. Dios no necesita de nuestros diezmos. Dios puede hacer avanzar su iglesia sin nuestros diezmos. Pero sabe un asunto. Usted no podrá ser feliz si no es fiel a su Dios en sus diezmos. Que mi Dios le cuide y que le ayude a poner en primer lugar el reino de Dios y su justicia y comprobar que todas las demás cosas mi Dios es capaz de añadirlas. Mi Dios les bendiga mucho, mi Dios los llene de bendiciones, no solamente espirituales, sino también materiales, mientras aprendemos a crecer en el sentido correcto de la fidelidad a Él en diezmos y ofrendas.